Hola, en este video hablaremos acerca de la síntesis de purinas. Aunque es un proceso complicado, lo hablaremos de la mejor forma posible. Las purinas y pirimidinas no son nutricionalmente esenciales, pues el cuerpo puede sintetizar ácidos nucleicos como los nucleótidos. Además, puede sintetizar NAD y coenzima A para el metabolismo energético. La biosíntesis de bases nitrogenadas está regulada por la disponibilidad de sustratos y un periodo de regulación alostérica. La biosíntesis de purinas a partir de intermediarios anfibólicos como la glutamina, ácido aspartico o glicina, así como moléculas monocarbonadas, se le conoce como síntesis de novo. Esta síntesis de novo tiene dos etapas. La primera para la obtención del nucleótido inosina monofosfato y en la segunda etapa convertir a esta inosina monofosfato en adenosin monofosfato o guanosin monofosfato, dando lugar a ATP y GTP. Hablando un poco de las purinas, estas están constituidas por un anillo heterocíclico de 6 vértices y un anillo de 5 vértices. Los componentes del anillo son proporcionados por sustratos anfibólicos. El nitrógeno 9 es proporcionado por el grupo amido de la glutamina, mientras que el carbono 4, 5 y 7 por el aminoácido glicina, carbono 8 por el N5N10 meteniltetrahidrofolato, el nitrógeno 3 por el amido de la glutamina, el carbono 6 por dióxido de carbono, el nitrógeno 1 por alfa-amino del ácido aspartico, carbono 2 viene del N10 formiltetraedrofolato. Comenzando con la síntesis de inosina monofosfato, la base nitrogenada se sintetiza sobre una estructura que se obtiene de la vía de las pentosas, la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato reacciona con ATP y genera una molécula conocida como fosforibosil-pirofosfato por medio de la enzima fosforibosil-pirofosfato sintasa, que es la enzima clave para la regulación alostérica. Se construye toda la estructura purídica. La molécula de fosforibosil-pirofosfato sustituye al grupo pirofosfato por el grupo amido, adquiriendo el nitrógeno 9. La reacción obtenida es el 5-fosfato beta-D ribosilamina, que se lleva a cabo por la enzima fosforibosil-glutamil amidotransferasa. La 5-fosfato beta-D ribosilamina reacciona con una molécula de ATP en presencia de magnesio y es capaz de unirse a la glicina, quien se une completamente al grupo amino, proporcionando el carbono 4, 5 y el nitrógeno 7 del anillo, formando glicinamida ribosil 5-fosfato por medio de la enzima fosforibosil-glicinamida transferasa. La glicinamida ribosil 5-fosfato recibe un carbono que proviene de una molécula de folato, que se convierte en tetrahidrofolato, proporcionando el carbono 8, formando formilglicinamida ribosil 5-fosfato por medio de la enzima formiltransferasa. Antes de la ciclación del anillo de 5 vértices, se procede a la adición del nitrógeno en posición 3. La molécula de glutamina, proporcionando el nitrógeno de la cadena lateral, hace que se convierta en una molécula de ácido glutámico, que requiere de la presencia de ATP y magnesio, formándose formilglicinamida ribosil 5-fosfato, catalizada por la enzima formilglicinamida ribosil 5-fosfato sintetasa. En este punto se genera una reacción de condensación entre el carbono 8 y el nitrógeno 9, liberándose una molécula de agua. Depende de ATP y de magnesio para funcionar. Al finalizar esta reacción, se obtiene aminoimidazol ribosil 5-fosfato por la enzima aminoimidazol ribosil 5-fosfato sintetasa. Tras un proceso de carboxilación, cuya fuente es el dióxido de carbono y es quien proporciona el carbono en posición 6, se obtiene la molécula aminoimidazol carboxilato ribosil 5-fosfato, formado por la enzima aminoimidazol carboxilato
ribosil 5-fosfato carboxilasa. El nitrógeno 1 se obtiene por el grupo amino alfa del ácido aspartico por la acción de la enzima aminoimidazol succinil carboxamida 5-fosfato sintetasa, obteniendo aminoimidazol succinil carboxamida 5-fosfato. La enzima adenosuccinasa se encarga de eliminar el restante de ácido aspartico en forma de fumarato, creando aminoimidazol carboximida ribosil 5-fosfato. El carbono 2, necesario para completar el anillo de 6 vértices de la purina, es proporcionado por N10-formil tetrahidrofolato, obteniendo formodoimidazol carboximida ribosil 5-fosfato, catalizada por la enzima formiltransferasa. Por último, para la ciclación del anillo de 6 vértices, se tiene a la tirosina monofosfato, que ésta pierde una molécula de agua por medio de la enzima ciclohidrolasa. En la segunda etapa de la síntesis de purinas, consiste en convertir a la molécula de IMP en moléculas de AMP o GMP. Para la AMP se requiere de moléculas de GTP, mientras que para la GMP se requiere del ATP. Por lo tanto, la regulación de la concentración de AMP y GMP depende de la concentración de GTP y ATP. Para la obtención de AMP se requiere que la molécula de IMP reciba un grupo amino proporcionado por el ácido aspartico, que se une a la molécula de IMP formando adenilosuccinato, que requiere de la presencia de GTP, llevado a cabo por la enzima adenilosuccinato sintasa, que es un punto de control para la regulación alostérica. La molécula de adenilosuccinato pierde parte del ácido aspartico en forma de fumarato, obteniendo un nucleótido, monofosfato de adenosina por medio de la adenylsuccinasa. Ahora, para la formación de GMP se requiere de oxidación por medio de la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa, realiza la oxidación sobre el carbono 2, haciendo que se convierta en santosinasa monofosfato. La santosinasa monofosfato sustituye el grupo ceto en posición 2 por el grupo amino proporcionado por la glutamina, haciendo que se convierta en ácido glutámico y la molécula de santosina monofosfato se convierta en guanosina monofosfato, GMP, por medio de la enzima transamine